al tercer coloquio de estudiantes de trabajo social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que lleva por título en esta oportunidad El trabajo social hoy, desafíos y posibilidades. En esta tarde vamos a comenzar con nuestra mesa. Tenemos aquí a la compañera y docente Marta Cuom, que es de la Escuela de Trabajo Social de nuestra Casa de Estudios. Asimismo tenemos a nuestro compañero y docente e invitado Eli Evangelista, de la Universidad Autónoma de México. Tenemos también al compañero y director de nuestra escuela, Jorge García Escobar. Tenemos a nuestra compañera y secretaria Heidi Ríquez, del Centro de Estudiantes de Trabajo Social, y a nuestro compañero y miembro de la comisión organizadora del tercer coloquio, David Díaz Ábalos, a quien les pido un fuerte aplauso por favor. Pues muy buenas tardes a todos y todos. Antes que nada, pues agradecer mucho a el Centro de Estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por no solamente la invitación a este evento, sino por todo este trabajo, esta propuesta que nos presentan para poder trabajar estos días con una perspectiva reflexiva, propositiva y alternativa de lo que sucede en el trabajo social. Creo que esta propuesta de programa muy importante. Además, platicamos ahorita con algunas de las profesoras que es muy importante también esta relación intergeneracional que se busca, ¿verdad? Desde las generaciones que ya tienen una experiencia importante hasta las generaciones que van iniciando los procesos formativos. Creo que esta parte intergeneracional en el trabajo social es una propuesta que también nos dará mayores elementos para seguir construyendo y no compitiendo desde el trabajo social. Así que me da muchísimo gusto que me hayan invitado. Reciban un saludo muy importante también de toda la comunidad de trabajo social de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Red de Investigaciones y Estudios Avanzados en Trabajo Social. Enhorabuena y muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Me saluda la profesora Marta Cuom, sanmarquina, estudiante de acá, profesora hoy día y sanmarquina de toda la vida. Quizás algo de San Marcos muy importante y que nos une a ustedes y a nosotros es esto, el cariño por nuestra universidad, que nos dio algo muy valioso, que es la identidad. La identidad que comporta ese acercamiento a todo lo mejor, a todo lo bueno de la vida, a una sociedad mejor, a la lucha por los derechos, la lucha por la justicia. No solo aprendimos de nuestro hogar, sino que San Marcos nos lo ha subrayado y nos recuerda siempre. Yo en particular quiero felicitar esta oportunidad, este honor de estar en esta mesa ante una promoción de estudiantes que hace bien en hacer este coloquio, que como aquí lo dice, el coloquio suena a afecto, coloquial, conversar. Estamos entre nosotros, entonces hay que decirnos qué pensamos del trabajo social y qué queremos en el trabajo social. La programación está muy ubicada, la organización también muy buena, lo cual yo auguro un gran éxito a esta reunión. Pienso que si algo les puedo mencionar, subrayando también lo que ha dicho el evangelista, es la importancia de la relación que tiene que haber de la universidad con la realidad social. Que en este coloquio se ponga muy por encima, muy por delante, toda esta idea de vincularnos nosotros para responder a la realidad social, a un cambio que no sea solamente la discusión teórica entre las cuatro paredes de un salón, sino ir a conocer nuestro país, pisar tierra, subir cerros, o ir a las empresas, pero tener la mirada pues desde los bajos, para que el discurso no sea solamente, sí, lucho por los derechos, pienso que debe ser, sino, ¿qué hacemos con los trabajadores sociales? Dentro de las limitaciones, hasta qué punto somos resilientes para que en las condiciones adversas podamos llevar adelante lo que debemos ser nosotros. Donde vayamos, provocar el cambio, la transformación, pequeños o grandes cambios, pero ese es el deber ser del trabajador social, que tiene que tener una práctica coherente entre la teoría, entre su discurso y lo que hace. Lo que hablamos con la profesora Beatriz tiene que ser una experiencia ética. Muy bonito, podemos hablar del discurso y de la práctica. ¿Qué podemos contar? ¿Qué podemos decir si no lo hacemos? San Marcos debe tener la autoridad de ser referente, no solo en su universidad, sino referente nacional y mundial de lo que debe ser un trabajo social.
debe tener experiencias que contar. Quizás por ahí debemos socializar. Hay muchas experiencias por allí que deben difundirse. Hace bien pues los estudiantes de hacer esta una oportunidad de que los sanmarquinos y los invitados hablemos del trabajo social para seguir adelante en esto. Y siendo los ejes importantes de la formación, que se van a ver los tres: conocimientos, las habilidades, la actitud y la formación integral, yo quiero subrayar, y con esto voy a terminar, que es muy importante a todo darle amor, sentido. Y ese amor es un principio, el mejor, el principal, que en la academia se convierte en el compromiso social, la empatía, ponerse en lugar del otro, la interculturalidad, respetar la cultura del otro. Finalmente es amar al prójimo, y no solo a nosotros. El sistema neoliberal nos lleva a quererse el individuo por encima de todo. La alternativa es quererse el individuo pero en la masa. Querernos en un mundo y sentir lo que le pasa al mundo y qué hacer por ese cambio, si no es egoísmo puro. Entonces yo auguro un éxito muy grande este evento y dejo como mensaje eso. Diariamente hay que autoevaluarnos. ¿Estoy siendo coherente entre el discurso y la práctica? ¿Qué estoy haciendo por mi carrera? ¿Qué estoy haciendo por San Marcos para que sea un referente que está en nuestro modelo educativo? ¿Qué estoy haciendo? Entonces, filosofar creo que es el tema de nosotros, de nuestra identidad. Muchas gracias a todos por este honor, sobre todo de estar en esta mesa, que me da mucha felicidad estar acá. Gracias. Yo quiero saludar el papel que toman los estudiantes de la Escuela de Trabajo Social al planificar, gestionar, ejecutar y seguramente evaluar su tercer coloquio de estudiantes de trabajo social. Veo con gusto que cada vez lo hacen mucho mejor. Veo con gusto que esta quizás la primera vez que veo una inauguración del coloquio de estudiantes de trabajo social con un auditorio prácticamente lleno o a punto de llenarse. O sea, me parece muy interesante lo que se está dando, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la calidad de sus procesos, con el esfuerzo que le han puesto a esta tarea, ¿no? Para lograr esto, los chicos se han demorado prácticamente medio año, mandando cartas, gestionando cosas, buscando alternativas, ¿no? Y el resultado es este, un coloquio hecho exclusivamente por los estudiantes, que demuestra el protagonismo estudiantil en la gestión de espacios de debate académico, la presencia de ponentes de primer nivel como mi querido colega y amigo el evangelista, ¿no? Esa es la evidencia de todo lo que pueden hacer los estudiantes, con más ganas que con recursos, a veces sin el apoyo de su escuela, a veces sin el apoyo de su facultad y de su universidad, a veces con mucho floro de parte de los docentes, pero pocas acciones, pocas nueces. Hoy nos están dando un evento realmente lindísimo, lindísimo, de primera calidad, de primer nivel, y eso yo quiero saludarlo realmente. He visto cómo han ido avanzando en esta propuesta y de verdad me parece sumamente interesante, porque además puede ser parte del proceso de formación integral del estudiante sanmarquino de trabajo social, ¿no? Nosotros no solamente le demandamos al estudiante sanmarquino que sea bueno políticamente, o que hable muy bien de política, o que sea excelentes notas, ¿no? O que sepa organizar bonito. El estudiante de San Marcos tiene que ser excelente, tiene que ser integral, tiene que ser completo. Así como saca buenas notas, también tiene que gestionar bien las cosas. O también tiene que ser capaz de tomarse la universidad cuando sea necesario por la defensa de los derechos de los estudiantes y por la autonomía de su universidad. En ese sentido, este evento creo que muestra ello, ¿no? Muestra madurez en términos de lo que están haciendo los chicos, y no me queda más que felicitarlos, ¿no? Por este interesante evento. Espero que estos 3 días los presentes aquí sigan estando presentes, venga más gente, haya nuevos participantes. Por ejemplo, por ahí veo a mis queridos cachimbos que aún no están en la facultad, si no están, ¿dónde estarán? No, los pobres, porque llevan generales y van a parar a distintas facultades, pero están presentes, y eso es muy bonito, dice mucha de la expectativa y de las ganas que le ponen en el evento. Chicos, chicas del Centro de Estudiantes de Trabajo Social, mis felicitaciones, me saco el sombrero de la calidad de evento que están haciendo. Ojalá se aprenda mucho, ojalá se discuta mucho y se proponga también. Muchas gracias. Buenas tardes con todos los presentes.
presentes, agradecer el reconocimiento que el profesor, el director de la escuela, nos ha elogiado a los estudiantes, a la Junta Directiva de Trabajo Social, que ha sido un esfuerzo en conjunto, un trabajo que nos ha llevado meses. Agradecer a los invitados por estar aquí presentes, a los alumnos. En esta oportunidad también tenemos alumnas de la Garcilaso que han venido. Agradecerles el esfuerzo que han hecho para venir. Espero disfruten y enriquezcan sus conocimientos y tengan nuevos panoramas, nuevas visiones de lo que este coloquio viene a ofrecerles. Muchas gracias. Yo fui parte de la Junta Directiva del 2017 en el proceso de campaña electoral, porque hay procesos electorales en el gremio, ¿no? Las dos listas que postulábamos planteábamos poder concretar un anhelo que venía de bases muy mayores, muy antiguas, ¿no? Que era el coloquio de estudiantes. En la facultad el coloquio era ya algo que se tenía en las otras escuelas, menos en trabajo social. Y bueno, se pudo concretar en el 2017. Es cierto que es una organización muy autogestionada, muy autónoma, pero siempre hay aliados, ¿no? Y el profesor García ha sido un aliado en ese proceso, y muchos otros docentes, muchos otros, no solo compañeras de trabajo social, sino de otras escuelas, ¿no? Es cierto que como institución, la facultad, la universidad, es cierto también que muchos compañeros, compañeras docentes no han podido acompañar este proceso, y por más que sí es necesario, es necesario ese apoyo, ¿no? Ese acompañamiento. Sin embargo, dentro o en medio de esa angustia, de esa incertidumbre, de esa escasez, hemos podido florecer, ¿no? En algún sentido. Y es necesario, porque aunque parezca negativo, esa realidad también nos permite gestionar, como diría la profesora Inés, los recursos, los elementos, lo que tengamos, y partir de ahí y con una mirada crítica, ¿no? El coloquio suponía ser un espacio de diálogo, de reflexión en conjunto, que no era una tendencia en nuestras escuelas, es una tarea pendiente incluso hasta el día de hoy, ¿no? Sin embargo, ahora hemos ampliado un poco, creemos que hemos ampliado un poco el horizonte, porque sí estamos teniendo un espacio de reflexión dentro de la academia, pero tres de las 5 mesas, por ejemplo, están participando activistas, funcionarios públicos, las mismas personas que viven en carne propia estas situaciones van a estar presentes en este evento. Entonces estamos ampliando el horizonte, y no solo es que sea algo bonito o un reto más, sino que lo creemos necesario. Estas intenciones tienen un carácter ético-político que creemos que es necesario para nuestra transmisión y construcción de nuestro conocimiento y para nuestro quehacer profesional. Entonces, viene desde las estudiantes, pero también es necesario que nos acompañen en este proceso los compañeros y las compañeras docentes, la institución. Y bueno, quería terminar con ello, ¿no? Que creo que lo ha resaltado el profesor García, la profesora Marta. Y en este proceso de poder tener a los mismos actores sociales involucrados, también permitir que se nos interpele, que se nos confronte, ¿no? Como trabajadores sociales, como trabajadoras sociales. Incluso el mismo contexto latinoamericano nos está gritando algo también, ¿no? Porque nuestro quehacer profesional muchas veces, en la mayoría de ocasiones, en el mercado laboral ya legitima, fortalece este sistema que estás tratando, la gente misma en todo el continente está cuestionando ese sistema, está tratando de confrontarlo, ¿no? Y esto es también una lección para nosotros, ¿no? Entonces nos enseña mucho la gente, la realidad, y a comparación de otras escuelas, nosotros vamos a hablar de la gente, pero con la gente misma, ¿no? Y es necesario porque, bueno, Freire, ¿no? Diría que nadie se educa solo, ni nadie educa a otro, que nos educamos en comunidad, ¿no? Y Lich diría, pues,
que la educación para todos es una educación de parte de todos, ¿no? Entonces, a permitirnos dejar que nos interpelen, aprender del otro y que pues el coloquio pueda darse de la mejor manera. Ha sido un esfuerzo muy exhaustivo, sin embargo ha sido con toda la mente y el corazón posible, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra mesa presente. Para continuar en este coloquio, vamos a llamar a la siguiente mesa, que lleva por título Políticas de Estado, Inclusión y Discapacidad. Tenemos a Brian Russell, que es el primer egresado universitario con síndrome de Down, a Orfeles Sanabria, que es de aquí de nuestra casa de estudios, y Jocelyn Villa Cabero, que también es de nuestra casa de estudios, a quienes les pido un fuerte aplauso, por favor. ¿Qué tal? Mi nombre es Pedro García Mujica. Voy a dar una exposición de cómo veo la vida en la educación acá. No, voy a comentarles un poco de mi experiencia en la escuela a universidad y mi visión sobre la educación en el Perú, ¿no? Es un ligero testimonio. Mi experiencia como persona con discapacidad ha sido muy buena. Conté con un ambiente de alta calidad. A mí me apoyaban en todos momentos, sobre todo basándose en mis habilidades. No, aquí estoy yo en el colegio. Ellos se adaptaron a mí, yo no tenía que adaptarme a ellos. No, ellos son el ambiente se adapta según mis necesidades. No. Estudié en un colegio regular, en una universidad regular, con chicos regulares, caracterizándome como comunicador, y ahora estoy aquí contando mi experiencia en esta prestigiosa universidad, de cómo fue mi proceso evolutivo en mi formación educativa. Los profesores encargados de corregir a mí me hubiera encantado, y ahí hablo un poco de lo que es la parte de la política, ¿no? De una buena política pública para mí, es que a mí me hubiera encantado que los profesores tomaran más responsabilidad sobre mis malas conductas y que me dijeran que en la unidad de apoyo, que me dijeran que en la unidad de apoyo tenía que corregirme. Me hubiera gustado que ellos mismos, los profesores, se encargaran de corregir mi conducta. Necesitaba más capacitación, mayor información sobre mi condición y cómo reaccionar ante esta realidad. Que a veces los profesores no reaccionan de cómo tratar a esos niños que son una mala conducta, no son una regular, ¿no? A veces creen que los niños a veces no sienten como otros chicos, ¿no? A veces parte de hacer una gestión política, ¿no? A veces, sobre todo en algunos grupitos que hay una especie de bullying, ¿no? Y los niños me fascinaban mucho porque eran muy distintos a ellos, ¿no? Querían que yo fuera como ellos. Que por cierto, era muy bonito estar estudiando en un colegio y no estar en la calle, como otros niños sin recursos. Y yo era un privilegiado, porque tenía un estudio seguro. Al menos tenía donde estudiar, ¿no? A veces me era difícil seguir el ritmo de mis compañeros,
pero me esforzaba mucho para alcanzarlos. Era un zambón, era muy complicado estar a la altura de las personas regulares con más alta calificación. Pero a mí me encantaba, ¿no? Me sigue encantando leer, ¿no? Yo me acuerdo que leía a veces a escondidas de los maestros. Porque era muy pequeño, ¿no? Y como mi ambición era la lectura, pues quería siempre leer un poco más, ¿no? Un poco más de tiempo, ¿no? Sería genial. Sería leer un poco más. El reto de la educación, pero yo quiero, en mi forma personal, que el reto de la educación, pero no es capacitar bien a los maestros, concientizar a la sociedad, para que se observen las personas diferentes en los colegios regulares. No. Capacitar, sensibilizar a las autoridades para que hagan cumplir las leyes en los diferentes lugares, tal como lo manda la ley número 29963, Ley General de la Persona con Discapacidad. Concientizar a la sociedad sobre nuestra discapacidad, explicarles cómo son nuestras dificultades, es decir, movilizar a las personas a una conducta que apoye nuestro desarrollo evolutivo. Yo aquí estoy en la radio hablando sobre temas coyunturales de la política nacional. Yo analizo los temas políticos, en el Congreso. Está el viceministro de Educación y el Bachelor, Fernando Corello, para realizar el tema de la educación con personas con discapacidad, para oficializarlo, la educación inclusiva dentro de las escuelas regulares. No es. Al señor viceministro, nosotros hemos podido estudiar en un colegio regular. Es importante, es importante hacer campañas de información de aspectos básicos tales como que no somos enfermos, que somos capaces de aprender, que necesitamos que nos enseñen cómo portarnos en la calle, que no nos miren como raros, etc. Necesitamos programas sociales que difundan en los medios de comunicación a fin de lograr una sociedad solidaria. Que desarrolle empatía entre los miembros, que la conforman, para lograr una conciencia colectiva humanitaria inclusiva. Bueno, ahí viene la parte de la asistencia social y de la parte de los medios de comunicación. Y no sé más programas sociales de asistencia social y certificados. O sea, hay que erradicar de por sí la violencia. Las entidades públicas hay que erradicar la violencia de manera irrestricta, sancionando todo acto de violencia de manera más severa, y que se preocupen por generar y tener más acceso a una fuente de empleo digno, a que puedan salir de ese progreso. Las empresas están obligadas a contratar a personas con discapacidad para que estén en sus filas como trabajadores, que las empresas cumplan su cuota de empleo, como lo dice la ley número
29973. En el artículo 49, cuota de empleo, dice: las entidades públicas están obligadas a contratar personas con discapacidad en una proporción no menor del 5% de la totalidad de su personal. Y los empleadores privados o más de 50 trabajadores, desde una proporción no inferior al 3%. La siguiente, por favor. Gracias. Que las empresas tomen a la persona con discapacidad como un trabajador. No, con discapacidad. Como un trabajador más. Respetando no solo sus derechos laborales, sino también el derecho a tener un trabajo que contribuya a su desarrollo emocional, social, intelectual y laboral. La siguiente, ¿no? Una que siempre me dan a mí los estudiantes de las universidades que yo voy a dar charlas, es que qué rol debemos adoptar nosotros los estudiantes universitarios con ellos, ¿no? Entonces, yo siempre les digo que a tratar que sea más fácil el entorno social. Entonces las universidades que desarrollen verdaderas amistades, a que se especialice la adaptación social en su vida universitaria. Comprendan también que sus compañeros con discapacidad tienen diferentes ritmos de aprender y reaccionar, practicando la tolerancia, tratando de no maltratarlos, es decir, que ellos se demoran en aprender. Tratar de comprenderlos, siendo un soporte en los trabajos del grupo. En las exposiciones, conociendo sus puntos fuertes, así como sus debilidades, y haciéndolos participar en la vida universitaria, como un alumno más, que les vean servir como apoyo en sus estudios. Gracias. Eso es todo. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ofelia Sanabria, yo egresé de San Marcos, estoy tratando de pensar, no me había puesto a pensar si no hasta cuando he llegado acá, si salí en el 81 o salí en el 82. Terminé trabajo social y todo ahorita sí, el recuerdo de la casona, la graduación, pero lo que sí había estado pensando todos estos días desde que me hicieron la invitación es recordando la última vez que yo pisé San Marcos, que fue el día que malamente se le ocurrió a Alan García invadir San Marcos, la Cantuta y la Uni. Y yo estaba aquí porque después de terminar trabajo social, yo estudié periodismo y entonces ejercí el periodismo. Yo estoy aquí, soy una trabajadora social que no llegué a ejercer formalmente el trabajo social, pero durante todos estos casi 40 años creo que he sido trabajadora social, porque la vida me puso un reto del que creí que no estaba preparada, creí que la universidad, mi familia y la vida misma no me había enseñado ni me había preparado para eso, ¿no? Hace 28 años nació mi hijo Álvaro, que hoy es fotógrafo, nació con síndrome de Down, y el día que me dijeron eso, pues me cayó un huaico, me cayó en un hueco, en la oscuridad total se me vino, y entonces mucho había participado en San Marcos, que es el recuerdo, sostén, pilar de mis ideas, y creí que no estaba preparada, y decía, ¿y cómo se hace con esto? Soñábamos, mi generación soñaba con cambiar el mundo, no le teníamos miedo a nada, ¿no? Nos amanecíamos en las calles y
y queríamos justicia, queríamos igualdad, y sí, no le teníamos miedo a nadie, pero ante eso no sabía qué se respondía, ¿no? Quedé paralizada, y por eso cuando ustedes me hicieron la invitación, yo dije, puedo hablar de estos 30 años, de estos 40 años, de una práctica que no ha sido formal, pero que ha sido persistente, ¿no? Y antes que nada, quiero presentarles a Carla. Carla Merz es la primera mujer que ha participado en política, ha sido candidata a regidora de la Municipalidad de Lima. Brian, que es de su generación, ha sido el primer joven con síndrome de Down que ha participado en política. Candidato a regidor en las últimas elecciones municipales. Álvaro Vergara, mi hijo, es el primer fotógrafo de su condición en América. Entonces yo dije, voy a hablar de trabajo social o voy a hablar de lo que estos 30 años me han permitido vivir y compartir con ustedes lo que les va a tocar, porque saliendo de aquí les va a tocar. En trabajo social podemos irnos al sector educación, les va a tocar. La educación hoy es inclusiva y es por ley, se haga o no se haga, las familias estamos dispuestas a que se haga, ¿no? Se van a ir a salud, les va a tocar, van a tener que hacer programas inclusivos, van a tener que hacer proyectos que impliquen la participación de personas con discapacidad. Se van a ir a la empresa, van a tener, como les decía Brian, que involucrar a las personas con discapacidad. Y ustedes van a tener un reto. Van a irse a las ONGs, a los centros de investigación, van a tener que tocar el tema. Porque el tema, lo querramos ver o no, ya es transversal a toda la sociedad. Y la inclusión sí es una idea que recorre el mundo. Es una idea que las propias personas con discapacidad han decidido que no más invisibilidad. Y entonces decidí yo tomarme la libertad de invitar a Carla, y cuando la invité me enteré que estaba Brian. Excelente. Entonces yo les voy a presentar más adelante a Carlita, que va a dar su testimonio también de vida. Y les decía, en los últimos 28 años que me tocó vivir a mí, no encontraba nada escrito, había tan poco de España, tan poco, y yo ya en ese entonces como periodista trabajaba en la República, trabajaba en un proyecto de Naciones Unidas, y yo dije, bueno, yo trabajo, que la terapista le haga su terapia, y me daba cuenta que mi hijo no avanzaba, y entonces decidí quitarme todo y dedicarme a mi hijo. Pero yo no iba como la ama de casa, no iba como la profesional, iba como la persona que tiene ideas, convicciones, seguridad de que los derechos se conquistan. Y cuando me decían que mi hijo, a los 2 años, por ejemplo, la terapista me decía, señora, hay que ir buscando ya un nido para el bebé. Pero por favor, olvídese de colegio especial. Ah, pero sí, yo tenía un hijo antes que él, 1 año antes, y no se me había ocurrido pensar en un colegio especial. Se me ocurrió, como lo hacíamos todos, como lo harán ustedes y como lo hacía todo el mundo, llevarlo a un colegio, al más cercano de la casa. Y cuando fui con él me dijeron, no somos especialistas. Y me decía, pero pucha, y en mi casa tampoco no había nadie especialista y lo recibimos, ¿no? Mi hijo mayor jugaba con él. Ya yo tuve 3 hijos seguidos que se llevan año y medio. Entonces el siguiente jugaba con él, hacía su vida normal con él. Y cuando me tocó insistir, resulta que me pasé como 500 sitios. Yo vivía en Magdalena y terminé caminando por Surquillo buscando un colegio, un nido para mi hijo. Y todos me decían, no estamos preparados. Yo decía, ¿qué tipo de preparación quieren, no? Y entonces entendí que las personas con discapacidad eran ciudadanos sin derechos, eran personas invisibles.
Eran personas a las que los demás las consideraban raros y no tenían por qué mezclarse. Y dije, no, esto no puede ser. Mi hijo es tan persona como cualquier otro, es tan ser humano como cualquier otro, y nadie me puede venir a inventar colegios para ciudadanos de primera y colegios para personas de quinta, no. Y entonces empecé a tocar hasta que llegué a un colegio donde me dijeron, está bien, adelante, pase. Y cansada y llorando le dije, pero así, pero él tiene síndrome de Down. Ya, pase. Y yo dije, seguro que no sabe qué es síndrome de Down. Y le digo, ¿usted sabe qué es síndrome de Down? Sí, acabo de venir de Estados Unidos y he visto que en los colegios van 1 o 2 niños con discapacidad, con silla de ruedas, con bastón, con parálisis cerebral, a los 1 o 2 por salón. Yo dije, ¿qué es esto? Acá me quedo, ¿no? Y eso ha sido, ¿no? Era un centro de educación Montessori que les recomiendo. Margaret, sí. Resulta que la vida ha querido que en ese entonces, cuando mi hijo, bueno, no había leyes que obligaran a los colegios a recibir a personas a niños con discapacidad, no había leyes. Había sí los colegios que los segregaban, los colegios especiales, ¿no? Entonces, pero para mí como que eso no existía. Y entonces resulta que conocí a Brian, pequeñito, la mamá también dando la lata por ahí, ¿no? Años después conocí a Carla, la mamá también por ahí dando la lata. Y bueno, Álvaro, y hoy, después de 28 años, llego a la cuenta de que no llegan a 10 los chicos que han podido tener estudios en este país y que tienen discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, pero se ha caminado mucho, hay leyes, hay instituciones, hay presupuesto del Estado, y yo me he propuesto hoy día moverles el piso. Antes de hablar de políticas de Estado, yo quisiera que por favor me manifestaran, les harían llegar el micro, ¿qué es discapacidad? ¿Qué idea tienen ustedes de qué es discapacidad? Yo quisiera compartirles, no es la primera vez que me pasa esto, incluso en auditorios con familias de personas con discapacidad, frente a la pregunta ¿qué es discapacidad? Aparece el silencio, ¿no? Es que el tema, como decía la profesora, es nuevo. El tema históricamente ha sido invisible aquí en China y en cualquier parte del mundo. Ha sido invisible. Hay países que nos llevan a la delantera, hay países que ya tienen más camino que nosotros, pero sigue siendo invisible. La media en el mundo es 10% de población. En nuestro país es más o menos 3,5 millones de personas con discapacidad. Y la Defensoría del Pueblo decía, hace unos días ha iniciado un conversatorio que los va a llevar a nivel nacional, porque se ha invertido mucho. En los últimos 20 años el Estado ha invertido muchísimo en dinero, en esfuerzo, en trabajo, para hacer más visible el tema de discapacidad. Se ha visto más a las personas, se les conoce más, hay más apertura, pero la realidad sigue siendo de que en el 2004, cuando hizo su primera investigación la Defensoría, encontró que de cada 100 niños en edad escolar, solo 11 asistían al colegio. Y hoy, la semana pasada, nos contaban que después de todos estos años de inversión, de sensibilización, hoy, de cada 100 niños en edad escolar, solo 12 van al colegio, uno más. ¿Dónde están los otros 88? Ni siquiera el Estado tiene un registro de dónde están, dónde viven, qué necesitan, qué hacen, a qué se dedican. El Banco Mundial decía hace unos 4 años, 5 años ya, que donde llega una persona con discapacidad, un niño donde llega una discapacidad, ese hogar tiene que incrementar sus gastos en un 30% y un miembro de la familia se dedica a la tarea de acompañante, porque alguien tiene que ir
a llevarlo, a acompañarlo, a apoyarlo para hacer las terapias, hacer los tratamientos, ¿no? Es decir, que los gastos se incrementan, pero la generación de ingresos disminuye. Y entonces la discapacidad está ligada inevitablemente a la pobreza. Y esa es la realidad muy marcada en América Latina, ¿no? Europa como que tiene mejores tratos para con las personas con discapacidad. Pero yo quisiera, por favor, si me queda poco tiempo, que se vayan a su casa y que practiquen con esta idea. La Organización Mundial de Naciones Unidas se vio en la obligación, en la necesidad de hacer una convención internacional de derechos de las personas con discapacidad. Y no es que las personas con discapacidad tengan otros derechos, tienen los mismos, que los derechos humanos son humanos, los mismos, pero se veían tan invisibles, eran tan ignorados, eran tan excluidos, que las propias organizaciones de personas con discapacidad llegaron a Naciones Unidas y pidieron: hay que aprobar una convención, que todos los países la suscriban y que se vea, que se note, que se sepa que las personas con discapacidad existen y existen sin derechos. Entonces, uno de los primeros conceptos, de los más novedosos y que motivan al cambio y que yo quiero compartir con ustedes, que se lleven esto hoy día, es que Naciones Unidas reconoce que la discapacidad es el resultado de la relación entre la persona con deficiencias y las barreras sociales que impiden que participe en la sociedad como los demás. O sea, la discapacidad no está en las personas. La discapacidad es el síndrome Down. La discapacidad es la ceguera. ¿La discapacidad es la parálisis? No, la discapacidad no está en la persona. Yo no tengo lentes ahorita y no veo bien, los perdí, ¿no? Es una discapacidad, pero la discapacidad no es el problema de que no vea. La discapacidad es que no tengo los lentes, porque si los tuviera, podría identificarlos muy bien y probablemente estaría saltando por allá yendo a ponerles el micro, ¿no? Cuando una persona ciega dice: mi problema no es la ceguera, mi problema es que aquí no hay accesibilidad y que no me avisan cómo va el piso y que me puedo caer. Eso me causa discapacidad porque no voy segura, no sé qué sigue, no sé por dónde voy. ¿La discapacidad es el síndrome Down? No, la discapacidad es que la sociedad los ignora. Creen que no pueden aprender, creen que porque no van a su velocidad, entonces ya no hay que enseñarles. Y entonces los discapacitan no dándoles información. La discapacidad es que una persona no escuche. No, es una limitación. Como miles de limitaciones que podemos tener miles de seres humanos. Pero esa deficiencia se convierte en discapacidad cuando todo el mundo tiene derecho a ver televisión, por ejemplo, o a ir por la calle y conversar con alguien, pero no hay quien traduzca. Nosotros pedimos inclusión, pero ¿cuántos nos atrevemos a aprender lenguaje de señas para poder comunicarnos con ese sector de la población que es vulnerable? ¿Cuántos nos atrevemos a decir inclusión? Inclusión es también así, al revés, meternos nosotros. No es que le hacemos un favor a las personas con discapacidad invitándolos a nuestro mundo. Este es un solo mundo y es para todos. Yo quisiera que se vayan con eso. Cuando encuentren una persona con discapacidad, sea el sector donde ustedes vayan a trabajar, donde vayan a practicar, la discapacidad no es la limitación. La discapacidad es ese obstáculo que le ponemos, que le pone la sociedad, que le pone un Estado, que, bueno, dicho sea de paso, vamos a tener como país 200 años
y resulta que en 200 años recién, en 1998, se aprobó la primera ley de discapacidad que los reconocía con derechos, porque las propias personas con discapacidad decidieron encadenarse en la Plaza de Armas, decidieron encadenarse en las puertas del Palacio. Hay mucho más por conversar cuando ustedes gusten. Yo no quiero irme sin presentarles a Carla Merz. Buenas tardes. Mi nombre es Carla Merz Salomón. Tengo 29 años y soy miembro de la Junta Directiva de Jatunyá. El año pasado fui candidata a regidora para la Municipalidad de Lima. Voy a comentarles cómo están nuestros derechos. No se cumple enfoque transversal en las políticas públicas sobre discapacidad. El Estado peruano no combate la discriminación de manera eficiente porque no existen fiscalización ni sanción oportuna. El Estado no toma medidas específicas para disminuir la discriminación contra mujeres con discapacidad. El Estado no ha provisto presupuesto para los apoyos que necesitan niños con discapacidad. El Estado no ha tomado medidas contra los prejuicios hacia las personas con discapacidad. Accesibilidad. Son muy pocas las medidas de política pública que garanticen la accesibilidad a nivel práctico. Se necesita garantizar que después de la reforma del Código Civil, que elimina la interdicción del sistema jurídico nacional, se proceda con la erradicación total de cualquier pedido de interdicción para el acceso a un derecho o beneficio social. Derecho a vivir de forma independiente no está garantizado. Ni los apoyos ni el acceso a otra clase de asistencia personal. Se necesita que todo servicio público tenga información accesible, capacitar a funcionarios públicos en lenguaje de señas y que todos las normas de nivel nacional deben estar disponibles en braille y lenguaje de señas y lectura fácil. En la educación se necesita apoyos educativos y fiscalizar los colegios, sancionar a los que no incluyen. Los empleos para las personas con discapacidad son temporales y mal remunerados. No se cuentan con ajustes razonables. Eso es lo que yo quiero. Lo que les quiero contarles es que tenemos una ley general de las
personas con discapacidad maravillosa y moderna, pero que no funciona. ¿Saben por qué? Porque ni ustedes ni el Estado no conocen, creen que somos niños eternos, que somos angelitos, que no podemos aprender. Les voy a contar mis sueños. Igual que ustedes, me encanta viajar, ir a la discoteca, trabajar, ganar mi propio dinero, casarme o si no, vivir sola. Imagínense, voy a cumplir 30 años y sigo viviendo con mi madre y mi padre. Me gusta tomar mi cerveza o un pisquito. Me encanta estar con mis amigos y todo el día paro chateando. Como pueden ver, no somos muy diferentes, solo que nosotros no tenemos derecho ni siquiera a nacer. En el primer mundo nace un niño con síndrome de Down de cada 10. El resto son abortados. Por eso les agradezco la invitación a este evento. Muchas gracias. En la mesa estamos invitados precisamente desde la misma población, las personas con discapacidad, personas activistas que están en los movimientos, desde los padres, desde las propias personas con discapacidad, y también los servidores públicos que de una u otra manera también tratamos de cambiar, de transformar desde los diferentes espacios en los que estamos participando. Entonces, dicho esta parte, yo creo que a medida de resumen, porque ya estos aspectos ya lo vienen hablando, lo ha mencionado Ofelia, lo ha mencionado Brian, lo ha mencionado Carla, ¿no? Pero es algo del cual nosotros muy poco lo hablamos y tal vez cuando estamos en las aulas, el tema de discapacidad es tan poco visto, muy poco conocemos y no nos damos cuenta de que ya hay varios avances, que ya hay gente que ha avanzado bastante desde las propias personas con discapacidad, desde su participación, ¿sí? Desde su movimiento, y nosotros desde la academia nos venimos acoplando a este proceso, nos venimos acompañando el trabajo que ellos vienen realizando. Entonces, ¿cómo estamos situados en lo que es discapacidad a nivel nacional? Lo mencionaba, ¿no? Actualmente, bueno, al menos desde el censo del 2017, sabemos que son 10,4% las personas con discapacidad, ¿no? A diferencia de 2 años, habrán aumentado, es probable, pero esa es la cifra al menos actual que manejamos, ¿no? Entonces, se dan cuenta, es más del 10% de la población, ¿no? Es un gran número, ¿no? ¿Y cuánto venimos nosotros trabajando, ¿no? ¿Cuántos de ustedes que están en las aulas van viendo el tema en el día a día o en cada curso? Es algo de lo cual tenemos que reflexionar, porque en realidad, como lo mencionaba, discapacidad tiene que ser un enfoque transversal a todos los espacios, en todos los niveles, ¿sí? Desde las aulas también lo debemos tocar, ¿sí? Por ejemplo, si yo hablo de niñez, hablo de las infancias, ¿no? Y infancias con discapacidad también deben ser considerados en todas mis intervenciones. Algo que mencionaba era sobre accesibilidad. Bueno, somos realistas, desde el mismo hecho que estamos aquí en la universidad, ¿somos accesibles? ¿Creen que somos accesibles? ¿No? Desde si pensamos en las barreras físicas, ¿no? Nos damos cuenta que no somos accesibles, ¿no? Si viene una persona con discapacidad física, ¿tendría accesibilidad? ¿No? Si es visual, como mencionaba, está la señalización para que pueda transportarse, incluso ir afuera de la universidad. No lo tenemos, ¿no? Entonces, desde allí ya nos podemos ir cuestionando cuánto tenemos que ir trabajando, desde aquí incluso, desde San Marcos, ¿no? Hablábamos también sobre inclusión educativa y laboral. Qué bueno que justo lo mencionaron,
educativamente, y es una realidad, ¿no? Si bien es cierto, ya tenemos una ley sobre la inclusión educativa, pero más del 64%, si no me equivoco, que están en edad escolar, aún no están en una institución educativa. Entonces, estamos hablando un gran porcentaje en edad escolar que no está participando en la educación. En el tema laboral, sabemos de que tiene que ser el 3% en instituciones privadas, el 5% en instituciones públicas de trabajadores con discapacidad. ¿Cuánto se cumple? Yo he visto en muchas ocasiones que para cumplir lo que dice la ley, van por el costado y hacen otras acciones no legales, ¿no? Donde dicen, bueno, inscribámonos, que venga a trabajar cuando ella puede, cuando desee. Y lo he visto desde la SOMAPES cuando se acercan y dicen, tienen personas con discapacidad, me podrían decir porque yo sé que hay una ley y entonces quisiéramos que incluyan, pero no es necesario que venga a trabajar, solo lo que quiero es que incluirlo en la planilla. ¿Se dan cuenta qué deshonestos son las instituciones privadas en eso? ¿No? En las propias instituciones públicas, cuando tienen que hacer el rendimiento, el Ministerio de la Mujer, de cuánto están incluyendo, ¿no?, a personas con discapacidad dentro de su planilla, y dicen, no, nosotros sí estamos considerando, pero han visto también el nivel de discapacidad que tienen, ¿no? Qué tipo de discapacidad incluso y qué actividades en sí realizan, ¿no? Desde allí también tenemos que nosotros cuestionar bastante lo que se viene realizando, ¿no? En cifras tal vez podríamos cumplir, que es poquitísimo, ¿no? Pero en calidad, ¿cuánto se está realizando realmente? Bueno, hablábamos por ahí también sobre temas de salud. Bueno, ya conocemos cómo es el aseguramiento universal aquí en nuestro país y si hay grandes vacíos y mucho por hacer a nivel nacional en formas generales. Entonces, imaginémonos cómo es en temas, por ejemplo, de la parte de terapias que hablábamos, ¿no? Que es el que necesita especialidades, ¿no? Y más aún cuando son en pobreza extrema, ¿cuántos servicios tenemos accesibles, no? Hablan por allí que hay ciertas propuestas de lo de RBC, por ejemplo, en la misma comunidad, pero ¿cuánto se está avanzando? ¿Cuánto realmente estamos alcanzando? ¿No? Entonces, es algo del cual nosotros como trabajadores sociales tenemos que tenerlo en la mira y donde vayamos a trabajar, siempre tener en cuenta este enfoque transversal de la discapacidad. Yo les mencionaba que esto se agrava cuando hay extrema pobreza. Yo puse grupos vulnerabilizados en el sentido de pensar, por ejemplo, esta niñez que está en desprotección, esta niñez que está en abandono, que está en un centro de acogida residencial, ¿no? Sí, felizmente hay movimientos de personas con discapacidad y también están las familias detrás de esos procesos. Imagínense a las personas que no tienen familia. ¿Cómo llevan esos procesos del cual solo está bajo cuidado, como así le dicen, ¿no?, del Estado, ¿no? Entonces, imaginémonos que aquí hay mucho más que trabajar y lo pongo así como algunas pinceladas del escenario nacional que nosotros tenemos en lo que es discapacidad. Mencionaban sobre qué es discapacidad, ¿sí? Sabemos que entonces son estas barreras, ¿no?, que la sociedad lo tiene establecido, que la sociedad impone a las personas con discapacidad. Bueno, hay modelos del cual se ha venido trabajando sobre discapacidad, ¿no? Y hay como cierta evolución, ¿no? Desde un modelo asistencial o caritativo, donde decíamos necesariamente que es algo del cual yo tendría que cuidar, que tendría que atender, que me genera más bien angustia y preocupación, pero es algo meramente asistencial, lo atiendo y está solucionado. Ese era un modelo muy antiguo y que lamentablemente algunas políticas todavía sociales, en algunos servicios, tienen esta idea, ¿no? Después hablan de un modelo médico rehabilitador. Y aquí, por ejemplo, cuando dicen el problema está en la persona, ¿no? Bueno, ya yo tengo, no sé, supongamos, tengo secuelas de parálisis cerebral, entonces tengo que llevar terapias, tengo que ir a un médico para que me diga qué hacer, y si lo soluciono, ya estoy incluido. ¿Les parece que eso es lo correcto? Que estamos hablando aquí de inclusión, ¿no? Cierto, no estamos hablando ahí de inclusión, porque estamos viendo una parte de cual sí es necesario
necesaria para el tema de la rehabilitación, pero que es así de chiquitito con todo lo que realmente es importante, ¿sí? No ven otros aspectos meramente sociales que son importantes de poner, que son estas barreras sociales que en todos los espacios vemos que se imponen a las personas con discapacidad. Entonces, lo que nos decía Orfani es verdad, ¿no? Tenemos que tener claro entonces qué es discapacidad y qué modelo también desde nuestra intervención nosotros vamos a tener en cuenta. Entonces, en esto, lo que más, yo al menos supongo, es el modelo social de la discapacidad, donde hablamos, uno, que la discapacidad son esas barreras que la sociedad impone, ¿sí? Mientras más eliminemos estas barreras, podremos hablar de inclusión, ¿sí? Segundo, que las personas con discapacidad en realidad son sujetos de derechos, ¿no? Dejamos de ver este objeto de derecho, yo tengo que trabajar para ellos y no con ellos, que es lo más importante, ¿no? Incluso yo a veces tiendo a hablar sobre sujeto social de derechos, ¿no? En la idea, en la percepción de que las personas organizadas podemos lograr muchas cosas. Y eso es lo que yo le doy bastante valor. Yo por eso me parece genial que hayan invitado a representantes de esos movimientos, porque en realidad es gracias a ellos de todo lo que han venido logrando. Yo creo que la convención fue por ellos, yo creo que la ley fue por ellos, ¿no? Incluso hablábamos sobre la ley, no recuerdo bien el número, pero es sobre la capacidad jurídica, lo que hablaba justo Carla sobre la interdicción. Es por ellos, porque son los movimientos organizados de estas personas con discapacidad que pusieron el tema en agenda y que ahora contamos con estas leyes. Que ahora que el trabajo es darle un monitoreo para ver si es que realmente se van a cumplir, viene la chamba, pero es un trabajo con ellos, ¿no? Dejamos de pensar que es para ellos, ¿no? Eso debemos romperlo, ¿no? Cuando hablamos sobre discapacidad tenemos que, en primer lugar, centrar que, uno, las barreras lo pone la sociedad, dos, es con ellos para poder realmente pensar en una inclusión, ¿sí? Y entonces, bajo esa perspectiva, para poder conseguir igualdad de oportunidades para todas las personas, ¿no? Dentro de este marco de derechos humanos, entonces tenemos que darle gran importancia a que las personas con discapacidad tienen el pleno derecho de participar en la vida política y social, en todos los ámbitos. Si yo pienso en un distrito, ¿no? Sabemos de que bueno, al menos en Lima, en la mayoría de los distritos tenemos una MAPET. Es verdad. ¿Cuánto de participación protagónica, la llamaría yo, tienen las personas con discapacidad desde su localidad? ¿Cuánto nosotros podemos incentivar eso, ¿no? Porque muchos de ustedes me imagino que estarán yendo a practicar a gobiernos locales, a municipalidades, y donde van a estar haciendo sus prácticas precisamente van a ser en estos programas sociales. Dentro de estos programas sociales tenemos las MAPETs, ¿sí? Entonces, desde allí yo tengo que ir ya cambiando el chip, cómo voy a hacer mi intervención. Entonces, si me pongo a pensar sobre políticas sociales en sí, y voy a más o menos centrar esto a lo que va mi experiencia desde como servidora pública, es que pienso que todavía estamos muy básico en lo que son políticas sociales para personas con discapacidad. Mucho vemos políticas de protección. ¿Y protección a qué modelo más o menos estaría yendo? Estamos por ahí. ¿Cierto? Lo voy a cuidar, le voy a dar lo que requiere y con esto ya está. O no, mira, sí, pues el problema, que quitémonos esa palabra, porque no es un problema, el problema no somos la sociedad, somos nosotros, que no incluimos. Entonces, es que falta que le demos ciertos beneficios o hay que darle ciertos servicios y con eso ya estamos incluyéndolo. Lamentablemente, y lo digo desde adentro y por eso me tomo la licencia de decirlo, en políticas sociales en discapacidad estamos en pañales, nos falta mucho por hacer, ¿sí? Pero ¿cómo se va generando esa transformación? Desde los espacios de donde nosotros estemos, entonces demos estas vías para que realmente con la población, con las personas con discapacidad, podamos generar ciertas bases para ir cambiando, ¿no? Y realmente ir a eso que estamos diciendo, que es una verdadera inclusión. Entonces, y aquí marco nuevamente lo que hemos venido conversando y que Carla también lo mencionaba, es tenemos que transversalizar las políticas sociales
en todo nivel, ¿no? Yo les hablaba, por ejemplo, que si trabajamos con niñez, tenemos que pensar en las infancias, ¿no? Y en las infancias también implica infancias de personas con discapacidad, ¿sí? No somos diferentes, ¿no? Es en realidad verlo como derechos humanos en general, pero que son características que tenemos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo, yo soy baja, mi cabello es negro, media gordita, y soy trabajadora social. Me comienzo a describir, ¿sí? Brian, ¿no? Brian es comunicador social, ¿sí? Tiene 28 años, 29 años, ¿sí? 27 años, ya hasta que se baja la edad, 27 años, 17 años, ¿sí? Más o menos es mi talla. Yo describo, y tiene síndrome de Down, ¿sí? Esto es una característica de la persona, no es algo del cual lo define, ¿no? Y desde allí partimos para nosotros no pensar de que la discapacidad o esta deficiencia en sí, perdón, vendría a ser algo que define a la persona y que por tanto es un problema. Para nada, no. La discapacidad, y lo vuelvo a repetir para que eso quede siempre claro y así como lo he venido diciendo desde el inicio, es algo del cual nace desde la propia sociedad. Nosotros tenemos que eliminar esas barreras para que realmente podamos hablar de una inclusión. Entonces, si es que yo, trabajador social, trabajadora social, ¿qué es lo que tendría que hacer? Desde los espacios donde yo esté, como mencionaban, si yo estoy en empresa, tendría que pensar políticas para los trabajadores, pero siempre de manera transversal tener el enfoque de discapacidad, ¿sí? Porque si no, entonces estoy nuevamente segregando, estoy haciendo diferencias y eso no me lleva realmente a que hablemos de una inclusión, ¿no? Si yo estoy por ejemplo, y lo pasamos a ver para poder ejemplificar. Yo iba a hablar sobre, si trabajo en el INAVIF, ¿no? El INAVIF tiene niños y niñas y adolescentes en situación de abandono, bueno, ahora le dicen desprotección, ¿sí? Y pienso en niños desde 0 hasta antes de cumplir los 18 años, adolescentes, pero me doy cuenta que también tengo que pensar que hay niños y niñas y adolescentes con discapacidad. Entonces, ¿cuánto es lo que estoy haciendo yo ahí? O todas mis intervenciones va a ser pensando en este universo como si fuese homogéneo. Sí, hay ciertas diferencias, pero la idea es que eso se promueva a una inclusión, ¿no? Entonces, el enfoque que yo tengo que manejar tiene que ser de manera transversal. Yo ponía aquí adopciones y recordaba un poco de cuánto nos falta trabajar en el tema de adopciones. Hace unos 10 años, no sé si han visto las propagandas de Ángeles que Aguardan, o después se llamó Adopciones Prioritarias, y ahora con el decreto 1297 se llama Adopciones Especiales, en el cual se ve una mirada de la persona con discapacidad, sin familia, en desprotección, en abandono, pero como, mira, qué pobre, mira, no tiene una familia, adóptalo, él está esperando por ti. Y el spot dice eso, ¿sí? Si se ponen a buscar, y búsquenlo, está colgado por ahí todavía en unas plataformas de YouTube, y dice, aguardo por ti, espero por ti. ¿Y cómo crean esta mirada de la persona con discapacidad de manera de, pobrecito, míralo, qué pena, ¿no? Haz algo por él, ayúdalo. Tú eres caritativo, haz algo bueno, ¿sí? ¿Cómo venimos todavía con esa idea, ¿no? Y desde el Ministerio de la Mujer, lamentablemente, años atrás, venir trabajando desde ese enfoque de qué pena que le suceda esto, hay que ver cómo podemos hacer por el lado de caritativo, tal vez podríamos alcanzar algo. Mal, ¿no? Porque al Estado felizmente ya no existe esta idea, pero todavía nos falta mucho para ir transformando, ¿no? Si yo hago una estadística de, por ejemplo, en el tema de adopciones, ¿no? ¿Cuántas personas con discapacidad han sido adoptadas? Anualmente tengo resultados de 1 o ninguno. Ahora justo antes de venir revisaba la última estadística y 2016 una persona con discapacidad fue adoptada. 2017 ninguna. 2018 una persona con discapacidad tenía retardo mental moderado.
Y a lo que va el año, que ya estamos casi en cierre, un niño con discapacidad síndrome de Down fue adoptado. Entonces, ¿dónde cree que está el problema? Y ahora sí lo digo problema. ¿Dónde está el problema aquí? Frente a esta realidad. ¿En el niño con estas características que tiene? ¿O en esas familias que desean adoptar y esperan un niño dentro de su ideal? ¿No? El problema está precisamente en estas familias, ¿no?, que no tienen ni idea en sí de qué implica todo este mundo de discapacidad y qué potencialidades tienen las personas con discapacidad, ¿no? Yo recuerdo este último caso del que les digo que fue adoptado en este año. Fue parte de acogimiento familiar, es decir, el niño primero vivió con la familia lo conoció, sabe qué capacidades y potencialidades tiene y decidió adoptarlo cuando ya tuvo legalmente la sentencia para poder ser adoptado. Pero fue un caso. El año pasado, otro caso. ¿Y cuánto existen todavía en una lista de espera? Casi 200 niños y niñas y adolescentes con discapacidad, ¿no?, que no son adoptados. Y aquí vemos una realidad cruda de cómo las familias, ¿no?, la sociedad en sí, ¿no?, piensa sobre las personas con discapacidad, que cree que las deficiencias son un problema, que no ve más allá de realmente su capacidad y su potencialidad que tienen, ¿no? Yo de aquí me imagino que un seguimiento de acá 5 años de un post-adopción, todo lo que van a lograr estos niños. Ahora los niños todavía son pequeños, tienen 5 o 6 años, pero yo ya me imagino compartiendo esas experiencias, todos esos logros que han alcanzado. O vemos aquí, dentro del panel, conversando con Brian, con Carla, de todo lo que vienen alcanzando, ¿no? Entonces, el ejemplo que yo les pongo es para darnos cuenta de cuánto nos falta trabajar, y es bastante. Es mucho lo que tenemos que nosotros como trabajadores sociales, como futuros trabajadores sociales, desde la propia universidad, desde los espacios de prácticas, desde nuestros trabajos, ir cambiando, ¿no? Hablamos de transformar, pero si no ponemos el primer ladrillo, no vamos a poder hacerlo. Y ojo, yo me considero que voy acompañando estos procesos. Yo no puedo avanzar nada si no es con las personas, ¿sí? Un hito más. Espero que ya me están diciendo. Ya, ok. Ya corto con esto entonces. Entonces yo lo que vengo a plantear es de que nosotros como trabajadores sociales, uno tenemos que tener claro cuál es el modelo en discapacidad. Yo les propongo el modelo social. Es el modelo que al menos tenemos consenso en todos los espacios, ¿no? Tener en cuenta que las políticas sociales, ¿cómo vamos trabajando desde ahora? Yo siento de que estamos todavía en un nivel 0, prácticamente un nivel 1, que son las políticas de protección, todavía de, bueno, vamos a ayudar, vamos a darte para que tú puedas ir integrándote, porque de inclusión todavía no podríamos hablar en este nivel. Pero nosotros desde adentro, desde el Estado, como servidores públicos, como funcionarios públicos, ¿cómo podemos ir cambiando, ¿no? Y esto implica también cambiar estructuras, ¿no? Cambiar esas formas de pensar, ¿no? De todo el aparato que está adentro, ¿no? Que muchas veces son personas con ideas muy desfasadas, muy retrogradas sobre temas de discapacidad, ¿no? Entonces, allí tenemos un trabajo muy arduo. Y también desde los paradigmas y modelos metodológicos de trabajo social. Yo les hablaba hace un rato sobre niñez y un modelo, el paradigma que yo creo bastante importante, y jalo en esto mucho lo que habla Alejandro Vucjanovic, es sobre el paradigma de participación protagónica, ¿no? Donde el protagonista es la persona, ¿no? La población. En este ejemplo sería la persona con discapacidad, ¿no? Nosotros no podríamos hablar sobre transformación si es que no se piensa desde este modelo. A mi modo de ver, es algo importante para nosotros poder alcanzar lo que realmente estamos hablando sobre inclusión, sobre que las personas con discapacidad también tengan una vida autónoma e independiente, ¿no? Donde tengamos que transformar varios aspectos del cual todavía no hemos logrado ni siquiera conversarlo, ¿no? Jalémoslos a debate, ¿no? Desde el cotidiano. Yo les mencionaba, aquí en la universidad podemos hablar sobre accesibilidad, ¿no? Cosas
como esas, ¿no? Cuestionémonos en todo lo que estamos viviendo en el día a día. Y para eso yo creo que es sumamente importante hablar sobre participación. Pero no una participación en el cual yo desde los servicios del Estado o desde las políticas que quiero implementar los llamo para que participen. No, hablemos de una real participación, y para eso yo les mencionaba el paradigma del protagonismo, ¿sí? Y tener claro que el enfoque de discapacidad va a ser de manera transversal en todo lo que yo vaya a actuar. Listo, gracias. Yo quería pedirles a todos los estudiantes, a todos los estudiantes, porque ahora veo también varones en mis tiempos, era 1 o 2, la pregunta previa que tendríamos que hacernos es: ¿deseo ser parte de este mundo que va a cambiar? ¿Deseo ser parte del cambio? ¿Asumo que es un compromiso o me sumo a lo que hay y que la corriente me lleve? Bueno, yo creo que con las intervenciones que han habido, esto genera un nuevo espacio, ¿no? Para poder cambiar incluso experiencias, porque lamentablemente esta mesa es muy corta el tiempo y no podemos hablar de las experiencias que ya se vienen forjando desde los gobiernos locales, desde el Ministerio de la Mujer. Yo les hablaba del INAVIF, les hablaba de adopciones, les hablaba desde mi experiencia, donde he podido, junto con otros colegas y futuros colegas, porque también han apoyado desde aquí, desde la universidad, varios estudiantes, algunas propuestas, ¿no?, de cómo vamos cambiando esta realidad que yo les presentaba, ¿no? Entonces, ahora que conozco a Orfelia y justo pienso en lo que yo les planteaba ahora que se llama adopciones especiales, aunque no estoy de acuerdo con el término, cómo podemos también precisamente ir cambiando, ¿no?, esta idea que tienen estas familias en temas de adopción, por ejemplo, ¿no? Y incluirlas, ¿no? Por ejemplo, en estos talleres que venimos realizando en familias que están en lista de espera, ¿no?, para poder adoptar. Entonces, desde allí, cómo vamos tejiendo con todos los involucrados, ¿no?, y vamos planteando acciones en conjunto, que esa es la idea, ¿no? Entonces, agradecemos precisamente este espacio y espero que también podamos abrir junto con ustedes, con los organizadores, desde nosotros aquí en la mesa, poder hacer un intercambio de estas experiencias, de ese interaprendizaje que tenemos, para en casos prácticos, cómo se viene trabajando este tema de discapacidad y trabajo social. Gracias.